Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí, como siempre, nuestro tiempo de entrevista que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolano.tv.es. Hoy tenemos una entrevista muy interesante dentro de esta serie que llevamos esta semana especialmente centrada en Venezuela por los acontecimientos también que ha habido aquí en Madrid relacionados con la actualidad venezolana, y hoy vamos a hablar muy especialmente de la situación más dramática que se vive en Venezuela, que es la falta de libertad y la existencia en el país de presos políticos, de personas que están en la cárcel simplemente por pensar de una forma diferente a como el régimen de Nicolás Maduro piensa que hay que actuar políticamente en el país. Es un comportamiento típico de una dictadura que afecta a casi 80 personas en Venezuela y de la que está especialmente informada una persona que está hoy con nosotros, que se llama Tamara Sujú, muy conocida como luchadora de los derechos humanos. Ella es presidenta o coordinadora del Foro Penal Venezolano, coordinadora internacional, y una persona, como digo, especialmente concienciada y especialmente luchadora en la libertad de los presos políticos en Venezuela. Tamara, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias y muchas gracias por la invitación. Saliste de Venezuela en julio de 2014 acusada nada menos que de traición a la patria, nada menos, y desestabilización. Salí de Venezuela en julio del 2014 por una serie de investigaciones que se abrieron en contra de mi organización, de Foro Penal Venezolano, y de mi persona por desestabilización, un expediente que tenía abierta la Fiscalía General de la República en Venezuela, investigando. Ellos tienen dos expedientes por el cual han acusado a media disidencia venezolana, que son conspiración y desestabilización. Y yo entré en el expediente de desestabilización, acusada directamente por el ministro de Interior y Justicia para aquel entonces, Miguel Torres. ¿Cómo es que se llamaba el ministro? Dios. Sí, el ministro de Justicia El ministro de Justicia. Es decir, el régimen... Rodríguez Torres, el ministro venezolano, Rodríguez Torres. Y bueno, yo después de un interrogatorio de 4 horas en la sede de la Policía Política, SEBIN, y no en la Fiscalía, sin derecho a la defensa, sin derecho a que estuviera presente un abogado, fui interrogada durante 4 horas por este expediente, y decidí ser útil afuera de mi país, ser útil siguiendo las denuncias que llevo en las distintas instancias internacionales de mi país antes de que el gobierno venezolano me prohibiera la salida del país o me metiera presa. Por lo tanto, pues continúo con el trabajo de la coordinación de Foro Penal Venezolano, y actualmente estoy en la República Checa, asilada en la República Checa y a cargo de una organización, una ONG que se llama CASLA, a cargo del Observatorio para América Latina. Ahora hablamos de CASLA, de la ONG, pero vamos a hablar primero del Foro Penal Venezolano. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla? Hablaba de casi 80 presos políticos. Sí. Es una actividad de apoyo y de concienciación en la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo con la libertad política en Venezuela. Correcto. Foro Penal Venezolano es una ONG con más de 200 abogados en todo el país. Tenemos coordinación en todos los estados y más de 1.500 activistas de derechos humanos. Hemos defendido un gran número de detenciones durante 10 años, y en las detenciones masivas del 2014 y de 2015 hemos estado presentes de forma pro bono, asistiendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los presos y perseguidos políticos venezolanos. Actualmente hay 77 presos políticos. Ayer tenemos noticia de que ha habido 15 detenidos en el estado de Yaracuy, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada, por estar manifestando en las calles. Y creemos ¿Cómo es posible que en un país hoy se detenga a un menor de edad y a una mujer embarazada por manifestarse en una calle en contra de la línea oficial del gobierno? Bueno, en el año 2014... Esto es realmente, la gente lo tiene que saber, tiene que tomar conciencia de ello, ¿no? Claro. En el año 2014-2015 tuvimos más de 274 menores de edad detenidos, de los cuales todavía hay procesados penales. Y, por ejemplo, ayer detuvieron a un menor de edad y una mujer embarazada. ¿Qué es lo que pasa? Que en Venezuela en este momento hay una crisis humanitaria. Es decir, la gente está manifestando no por motivos políticos, sino por comida y por medicinas, por la crisis de la luz, por la crisis del agua. O sea, hay pueblos donde ni siquiera tienen luz por más de 12 horas. Hay pueblos a los que prácticamente no está llegando la comida, no hay medicina en las farmacias. Entonces, el malestar de la gente es en las calles, manifestando por sus derechos, ¿no? Y el gobierno venezolano ha implementado el mecanismo de represión
para callar la protesta en Venezuela. Es decir, tenemos un sistema actualmente instalado en Venezuela de forma represiva para que no salga el descontento y el malestar que hay actualmente en Venezuela y no se sepa internacionalmente lo que está ocurriendo. Hablabas de la situación penosa económicamente, incluso ahora ya al borde de un colapso eléctrico prácticamente hemos hablado de ello en el Venezolano TV España, por la falta de agua en una importante presa, la represa de Guri. Esto puede provocar un estallido social. ¿Y esto cómo puede afectar, Tamara, a los presos políticos? El otro día, en el acto que hubo aquí en Madrid de presentación del libro de Leopoldo López, Mario Vargas Llosa decía así: hay un estallido social en Venezuela, las primeras víctimas serían los presos políticos, pero hablaba incluso de peligro para su vida. ¿Esto puede suceder? Mira, primero me hablaste de la crisis eléctrica como posible motivo de estallido. No, no es solamente la crisis eléctrica, es la crisis de alimentación, es la crisis por falta de medicinas. En Venezuela están muriendo pacientes, niños, personas con enfermedades graves porque no hay medicinas. 3 venezolanos mueren cada hora víctima del AMPA en Venezuela. O sea, no solamente es la inseguridad, la crisis eléctrica, la crisis del agua, la crisis de los servicios públicos, sino además es la alimentación, lo básico de una persona, que es alimentación y medicinas. Por lo tanto, sí estamos a puertas de una gran crisis en el país, de un gran estallido social, que es nuestra gran preocupación. Y tú me hablas de la seguridad de los presos políticos. Los presos políticos están en cárceles, en su mayoría cárceles de organismos de seguridad como el SEBIN, por ejemplo. Hay 2 cárceles en Caracas, una en el Helicoide y otra que ya se llama La Tumba. Ahora hablamos de La Tumba más detenidamente. De acuerdo. Y hay otros presos políticos que están en cárceles comunes. Todos sabemos cómo funcionan las cárceles comunes en el país. Los pranes, que son los que mandan, los pranatos, que son los que ejercen pues el poder dentro de las cárceles. Y cómo hasta ahora el gobierno venezolano ha sido incapaz de ofrecer seguridad porque los presos están bajo su custodia dentro de las cárceles. Es decir, todos los años tenemos gran mortandad de presos, de enfrentamiento entre ellos dentro de las cárceles, y eso el gobierno venezolano no lo ha podido controlar hasta ahora. Imagínate que haya un gran estallido social, imagínate que haya una conmoción en Venezuela. ¿Quién protege a los presos políticos? Que son justamente aquellos en los cuales el Estado se ha puesto toda su saña en esas cárceles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, te hablo un poquito. Si no te entiendo mal, Tamara, estás diciendo que si hay un estallido social en unas cárceles donde hay presos que son auténticas mafias, que tienen incluso armamento contundente, esos presos se ensañarían precisamente con los presos políticos que conviven con ellos. Pues no sabemos. Pero es una posibilidad. Es una posibilidad, ¿no? Puede pasar lo contrario. Pudiera pasar que los protegieran, por ejemplo, o puede pasar lo contrario. Pudiera ser que se ensañaran contra ellos. Eso es una lotería, de los cuales las madres, las esposas y los familiares de cada preso político temen día a día. ¿Tienes contacto con las madres de los presos políticos? Yo tengo contacto con varias madres que me dicen todas las noches que no duermen. Que ellas no duermen desde que sus hijos están presos, pero mucho más aún desde que la crisis en Venezuela se ha acentuado. Y no duermen cuando reciben una llamada y piensan que a sus hijos les ha pasado algo o que está sucediendo algo en la cárcel. Es decir, tener un familiar preso político en este momento en Venezuela, de verdad que es un calvario para toda su familia, ¿no? Porque no solamente está preso la persona, sino toda la familia. Vamos a hablar un poco más detenidamente de eso que ya has citado antes, La Tumba. La Tumba es una prisión que está en el centro de Caracas y donde hay una serie de personas por motivos políticos que están a varios metros por debajo del suelo. Una auténtica tortura, ¿no? De la que el otro día también se habló en la presentación del libro de Leopoldo López. Sí. ¿Cómo es exactamente ese lugar? Te acuerdo que la tumba era una bóveda bancaria que funcionaba en ese sitio en la Plaza Venezuela de Caracas, que fue transformado para ser la sede de la policía política en la Plaza Venezuela. Ahí funciona un edificio y a 15 metros por debajo de la superficie está este sitio que tiene 7 celdas continuas, una al lado de la otra. Hace un año y medio se denunció que durante 7 meses
Loren Salet y Gabriel Vallés, que están en la tumba, que son jóvenes detenidos en la tumba, sufrieron torturas blancas. Sí, son jóvenes estudiantes que están en este momento ahí, detenidos. Tienen 18 meses detenidos sin audiencia preliminar, 19 veces ha sido diferida su audiencia preliminar, es decir, no han sido acusados formalmente por el Ministerio Público y ya tienen 1 año y medio dentro de ese sitio. La tumba es un sitio sin ventilación natural, por supuesto no tiene ni aire ni luz natural. Es un sitio donde esos durante los primeros 7 meses estuvieron totalmente incomunicados del mundo, donde estuvieron la luz blanca 24 horas prendidas, no tenían el sentido de orientación del tiempo, no tenían reloj. De tortura, vaya. ¿Ah? Sí, lo que se llama internacionalmente torturas blancas, ¿no? El aire acondicionado era tan frío que les agrietaba la piel y les sangraba la piel cuando estaban totalmente entumecidos, no los sacaban de las celdas, un 2x3. Tú imagínate 24 horas al día en una celda 2x3 con la luz blanca prendida las 24 horas del día, grabándote con cámaras y micrófonos y además sin poder salir de ese 2x3 a una temperatura de 8 grados, ¿no? Ellos estuvieron pues en una huelga, se pusieron en huelga de hambre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección, exigiendo al gobierno venezolano que le mejorara las condiciones, que fueran atendidos en sus dolencias físicas, y ellos tienen ahora algunas mejoras dentro de la tumba, pero siguen estando enterrados bajo tierra y siguen sin audiencia preliminar y el debido proceso y un juicio justo. Por lo tanto, pues es una cárcel que no debería existir, porque ya de por sí es una cárcel inhumana. Hay también una falta, como ya mencionabas, de atención médica alarmante en estas cárceles, en la tumba, en el helicoide y en otras que ponen en peligro incluso la propia vida, ¿no?, de los presos, ¿no? Sí, en este momento tenemos, Foro Penal Venezolano registra 19 presos políticos con enfermedades graves. Te puedo hablar, por ejemplo, de Efraín Ortega, que tiene tromboflebitis en ambas piernas, ha sufrido de hepatitis B y C y no ha sido atendido médicamente. Él está en una cárcel común, en el Rodeo 2. Te puedo hablar, por ejemplo, de Gerardo Carrero, otro estudiante, joven estudiante que está en el SEBIN del helicoide, que presenta al día de hoy 35 furúnculos, accesos infectados en la piel, presenta graves afecciones gastrointestinales, tiene problemas de vómitos y diarreas desde hace muchos meses y no ha sido atendido profesionalmente en sus dolencias. Te puedo hablar, por ejemplo, de Ronnie Navarro, que tiene una fractura en una mano desde hace más de 1 año y la mano se le está deformando porque necesita ser operado urgentemente y no ha sido atendido. Es decir, Vasco da Costa, otro preso político que está en la cárcel de San Juan de las Morros, él tiene problemas gastrointestinales porque tiene que tomar agua de la poceta, porque la cárcel no tiene agua, no recibe agua. Es decir, agua totalmente contaminada. Totalmente contaminada y por supuesto ha bajado 35 kilos de peso desde que está en esa cárcel. Nosotros como Foro Penal decimos que la falta de atención médica es un mecanismo de tortura que está ejerciendo el gobierno venezolano contra los presos políticos. Es como una parte más de la pena, como una parte más del castigo que se le está implantando a ellos. Hay también casos de personas como el propio Leopoldo López, que está en Ramo Verde, que está realmente en una prisión militar, no es una prisión para civiles, y hay militares, en cambio, que están en prisiones para civiles. Todo esto, esta política tan extraña que hace el régimen venezolano con las cárceles, ¿a qué se debe? Mira, yo pienso que ellos castigan a las personas dependiendo de quiénes son. A Leopoldo López lo tienen en una cárcel militar, en un edificio aislado solo para él. Un edificio que transformaron en celdas, que tiene varios pisos y solamente están usando una, que es la celda de Leopoldo. Sin embargo, tienen a los militares del llamado golpe azul, del golpe del Tucano, que hay un general, un teniente coronel y varios oficiales en cárceles comunes en distintas zonas del país, siendo oficiales activos. Y que le tocara, por supuesto, una cárcel militar como Ramo Verde. ¿Cómo te explicas tú entonces que tienes un edificio vacío en la cárcel militar de Ramo Verde, donde solamente tienes un preso civil y tienes oficiales de la Fuerza Armada en cárceles comunes? Esto es lo que está pasando con Leopoldo López. Eso es lo que está pasando con Leopoldo y lo que está pasando con los militares. Es decir, es lo que te decía del comportamiento malo, perverso, en contra de quienes disienten o en contra de quienes se han manifestado sin ningún tipo de prueba.
porque lo que tenemos que hablar es de que los presos políticos venezolanos son acusados de delitos que no han cometido. Y eso es lo que sucede con este gobierno, ¿no? No tenemos, por ejemplo, de las acusaciones del año 2014, ningún preso está acusado por haber matado a nadie. Están simplemente acusados por manifestar, por supuestamente instigar contra las leyes de la República, ¿no? Tamara, especialmente llamativos, de los que ya se ha hablado en medios de comunicación, no todo lo que se debería hablar, pero casos de personas que simplemente han tuiteado mensajes contrarios al régimen venezolano y que están en la cárcel por esto. 5 tuiteros tenemos presos en este momento en Venezuela. 5 tuiteros por hacer uso de las redes sociales. O sea, el gobierno venezolano ha sido capaz de llegar al punto donde esas personas están tuiteando y de allanarles sus sitios o sus casas y de llevárselos presos por manifestarse en contra del gobierno de las redes. Tenemos tuiteros, tenemos amas de casa, tenemos 1.881 personas sometidas a juicio penal, es decir, con procedimientos penales abiertos en Venezuela de las manifestaciones del 2014-2015. 1.881 personas en Venezuela están siendo investigadas penalmente, están siendo juzgadas penalmente, sus procesos penales están abiertos, tienen medidas cautelares, por lo tanto tienen coartadas sus libertades, ¿no? Me gustaría hablar, Tamara, ya en este punto, con una presión tan brutal por parte de un régimen político, hay casos especialmente dramáticos de personas que se han suicidado, directamente se han quitado la vida porque no han soportado esta presión. Sí, y mira, que habéis estudiado y habéis atendido en el Foro Penal, ¿no? Rodolfo González. Rodolfo González es una persona que fue allanada su residencia, se llevaron a su esposa, se lo llevaron a él y fue acusado supuestamente de ayudar a los manifestantes, de proveerle material para las manifestaciones. Él fue llevado al SEBIN del Helicoide y en el Helicoide la policía todos los días amenazaba a los jóvenes con llevárselos a cárceles comunes. ¿Qué es lo peor que tú te puedes imaginar, aparte de todo este terrorismo de Estado que se vive hoy en día en Venezuela? Que te amenacen con llevarte a una cárcel común, porque ya sabemos qué pasa en las cárceles comunes en Venezuela. Entonces, durante varios meses estuvieron amenazando a los muchachos del SEBIN, del Helicoide, de llevárselo a las cárceles comunes. Y el día en que esa preocupación se hizo más acentuada, porque incluso les pidieron sus documentos de identidad para hacer las órdenes de traslado, Rodolfo González, un señor de la tercera edad, luchador por Venezuela, decidió quitarse la vida y les dijo a los muchachos que él iba a hacer algo para evitar que ellos fueran trasladados. Y él decidió quitarse la vida. Y bueno, de hecho, pues los muchachos no fueron trasladados porque causó mucha conmoción, ¿no? Tenemos a 2 personas que han tratado de quitarse la vida también, entre ellos Loren Salet en la tumba 2 veces, ha atentado contra su vida por el grado de depresión que están manifestando esos 2 jóvenes en esa cárcel venezolana. Tenemos un colaborador de Foro Penal, Marcelo Crobato, que durante más de 7 meses se le difirió la audiencia, un abogado que simplemente estaba asistiendo un allanamiento en Venezuela en el 2014 y fue arrestado y fue llevado a una cárcel venezolana. Y por la impotencia que sentía como abogado, por todas las violaciones al debido proceso de su causa y el cuadro de enfermedades que padecía, porque tenía muchos dolores a nivel de la columna vertebral, él sufría de la columna vertebral, él trató de quitarse la vida. Él recibió medida cautelar, actualmente tiene casa por cárcel. Todavía no se ha dado la audiencia preliminar, pero ya fue operado. Entonces, la situación de los presos políticos en Venezuela se agrava por la hazaña, por la perversidad de un régimen que los maltrata, que todos los días los veja y que ellos no ven la esperanza en un proceso, en un debido proceso y en una justicia independiente, porque ellos saben que son presos políticos de un gobierno que no es democrático. Entonces, los grados de represión y las manifestaciones de angustia se manifiestan en enfermedades, en estas situaciones de depresión que pueden convertirse
en intentos de suicidio también, ¿no? Pero todo esto es realmente estremecedor, todo esto que estás contando, Tamara, incluso suicidios, incluso intentos de suicidio, porque no ves ningún tipo de horizonte. O sea, hay que ponerse un poco en el esquema político que se está viviendo en Venezuela, donde no es como cualquier otro país democrático. No hay garantías judiciales. Un estudiante, un chico se puede pasar hasta años metido en la tumba sin ningún tipo de garantía judicial, sin juicio, sin vista preliminar, sin nada, ¿no? No tenemos sistema de justicia independiente. La justicia está secuestrada por el gobierno venezolano y es un brazo más del Ejecutivo. Obedece a lo que le dice y le exige el gobierno venezolano. Es decir, tenemos un 97% de impunidad en Venezuela. Los ladrones, los delincuentes están libres y las personas que disienten del gobierno venezolano están presos. La justicia está para reprimir y para perseguir al disidente, no para perseguir al delincuente, que parece que fuera protegido por el gobierno venezolano. Te iba a comentar que tenemos 3 diputados electos a la Asamblea Nacional presos. Tenemos a Efraín Ortega, Rosmi Mantilla y Renzo Prieto, que fueron electos diputados el 6 de diciembre, que fueron proclamados por el CNE como diputados y que actualmente siguen presos a pesar de tener la inmunidad parlamentaria. Eso es otra violación a todas las normas y a la Constitución venezolana. A eso te dice que el gobierno venezolano no le importa. No, le importa absolutamente lo que dice la ley y lo que manda la ley. ¿Y qué opinas de la situación política que se está viviendo en Venezuela? La ley de amnistía política ya está en la Asamblea Nacional, ya ha cubierto los primeros trámites, pero el gobierno ha dicho que no va a hacer nada en ese sentido. ¿Tú confías en que haya algún gesto finalmente por parte del régimen de Maduro liberando a los presos o liberando, por ejemplo, a Leopoldo López, que es el preso emblemático, el preso que simboliza a toda la comunidad presa en Venezuela? Mira, Leopoldo López es un preso emblemático, como dices tú, y el gobierno tiene presos emblemáticos desde el año 2002. El gobierno necesita, para justificar la represión y las violaciones de derechos humanos que se han cometido durante 16 años, tener presos emblemáticos. Tenemos presos desde el 2002 por los hechos del 11, 12 y 13 de abril. Tenemos presos a lo largo de toda la historia que siguen estando presos porque el gobierno necesita culpables. Y el gobierno ha tomado a Leopoldo López como el preso emblemático de los hechos del 2014, a pesar de que fueron ellos los que iniciaron los graves hechos que sucedieron el 12 de febrero. Porque los primeros muertos que cayeron ese día son, los culpables son organismos de seguridad del Estado, y está comprobado que fueron ellos los que empezaron. Entonces, tú me preguntas de la ley de amnistía. La ley de amnistía fue aprobada en primera discusión. Actualmente hay una consulta ciudadana y va a segunda discusión. El gobierno venezolano no puede vetar leyes del Parlamento. Es decir, una vez que se aprueba en segunda discusión, pasa a la firma del presidente de la República, que pudiera pedir la revisión de ciertos artículos. La Asamblea Nacional los revisa y simplemente aprueba la ley de amnistía. La ley venezolana no permite que el presidente vete leyes. Si el presidente no la quiere mandar a publicar en Gaceta Oficial, los directivos de la Asamblea Nacional la publican en Gaceta Oficial. Y el sistema de justicia venezolana tiene el deber de aplicar esa ley de amnistía. Con lo cual ves la posibilidad de que salgan... Pero eso puede provocar un gran conflicto, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Por supuesto. Sería muy importante... en este momento, como está la situación venezolana, con el descontento social que se está viviendo y con la catástrofe económica que ha llevado este gobierno a todos los venezolanos, saber cómo actúa el Poder Judicial. El Poder Judicial va a desconocer una ley de amnistía, va a desconocer a un poder público, va a seguir violando lo que dice la norma, lo que dice la Constitución Nacional, se van a convertir en cómplices de un gobierno que está desacreditado ante todo el mundo. Eso sería lo que nosotros queremos todos los venezolanos saber. Hay una encuesta hoy que dice que el 83% de los venezolanos quieren un cambio de gobierno. El gobierno actual es minoría, mayoría es la oposición a este gobierno. Es decir, ellos en estos momentos están gobernando con los militares y con el Poder Judicial, no con la gente. La gente le dijo no. La gente dijo queremos un cambio hacia la democracia, queremos cambiar
este sistema que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el Poder Judicial se va a poner, ¿de qué lado se va a seguir poniendo? ¿Va a seguir siendo cómplice de un gobierno que viola los derechos humanos y que tiene a Venezuela sumergida en una crisis económica y social? ¿O se va a poner del lado correcto de la historia y del lado de las leyes y de la Constitución? A partir de ahí, Tamara, se pueden iniciar una serie de procedimientos para intentar acortar ese periodo presidencial que tanto pesa ya a la ciudadanía venezolana de Nicolás Maduro en el poder. Referéndum revocatorio, la enmienda constitucional, la Asamblea Constituyente. Siempre que viene algún venezolano por los estudios del Venezolano Estudio de España, le pregunto cuál es la salida más adecuada. ¿Cuál es la salida más adecuada para intentar acortar la pesadilla de Maduro? Mira, yo creo que Maduro debería renunciar, abrirle paso a los venezolanos, abrirle paso a Venezuela, dejar que Venezuela pueda salir de esto. Como no lo va a hacer, porque él dice una y otra vez que no lo va a hacer, yo creo que la oposición venezolana ha agarrado un buen camino, que es todas las posibilidades constitucionales. Es decir, la enmienda, el revocatorio, una no quita la otra. O sea, una puede funcionar perfectamente paralelamente a la otra, porque sabemos que tenemos una tiranía que no acepta, no acepta primero las consecuencias de lo que está sucediendo y además dice que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces yo creo que todas las vías para salir constitucionalmente de esta tiranía son válidas. Todas. Y yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática lo está haciendo bien en ese sentido. Hablabas al principio de la entrevista, Tamara, de una institución en la que también estás implicada, un organismo que se llama CASLA y que está observando el estado de la democracia, sobre todo en los países de Latinoamérica. ¿Tiene el riesgo Venezuela de quedarse sola con su populismo una vez que en Argentina, por ejemplo, ya no está Kirchner, en Bolivia? Los bolivianos le han dicho a Evo Morales que no quieren que se prolongue mucho tiempo en su mandato. ¿Cuál es la salida que puede tener Venezuela con ese populismo además tan extremado que está instalado en el país? Que se está quedando solo. Yo pienso que la comunidad internacional se ha dado cuenta los 2 últimos años de lo que realmente ha sido el gobierno venezolano. Y no solamente Argentina, Bolivia, yo pienso que los países de Latinoamérica en general han volteado sus ojos a lo que pasa y han denunciado en parlamentos personalidades políticas, personalidades del mundo del mundo de opinión de América Latina, denunciado lo que está pasando en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que el apoyo internacional al regreso de Venezuela al Estado de Derecho es sumamente importante. Macri, el presidente de Argentina, se ha convertido en una voz para nosotros. Él ha denunciado y dice que seguirá denunciando lo que sucede en Venezuela. Lo que está sucediendo en Brasil hoy en día, con el gobierno de la presidente investigado por casos de corrupción, yo diría que es muy importante, porque Brasil es como el país más grande de Sudamérica, y es que es el que siempre lleva la voz. Y yo creo que los brasileños están en este momento diciéndole a Dilma, ya basta también. Es decir, hay como un despertar en contra de los gobiernos corruptos, de los gobiernos populistas en América Latina, y yo creo que eso favorece a la oposición democrática venezolana, que, como te decía, somos mayoría. Por lo tanto, yo veo muy bien estos nuevos aires de democracia, y lo celebro. En Argentina celebro que él no haya ganado en Bolivia y que el presidente no le hayan dado pues la reelección indefinida al presidente Evo Morales, porque la democracia es alternativa, porque debe ser alternativa. Y creo que cada día vamos más hacia un despertar de estos gobiernos populistas, que fueron aquellos que fueron abrazados por el socialismo del siglo XXI. Pues Tamara Sujú, se nos ha acabado el tiempo, no tenemos tiempo para más, pero ha sido muy interesante la entrevista contigo, coordinadora internacional del Foro Penal Internacional, Foro Penal Venezolano, y gran repaso al que hemos hecho a la situación, sobre todo de los presos políticos en Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra. Muchas gracias a ti. Bueno, pues este ha sido nuestro tiempo de entrevista, ya saben, y ya han tomado nota de lo que se está viviendo en las prisiones venezolanas, las situaciones totalmente rocambolescas,
dolorosísimas, dramáticas, de personas como estudiantes que simplemente se han atrevido y han tenido la valentía de plantarle cara al régimen de Nicolás Maduro y lo que están viviendo por eso en esas prisiones aterradoras de Venezuela. Conversación con Tamara Sujú, coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano, en nuestro tiempo de entrevista, que ya saben pueden seguir como toda nuestra programación a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora seguimos con la programación y llegan las noticias. Hasta ahora. Thank you.